Hello, amiguitos. ¿Cómo están? Espero que bien. Quiero que sepan que grabar esto es un reto para mí porque no suelo ser muy dada a las cámaras y se me enreda la lengua. Hay tres cosas importantes que notar en este video antes de empezar. Uno, estoy hiper blanca, súper blanca. Dos, a las trenzas se le salen como cachitos y eso no me importa. Y tres, tengo muchas cosas que estudiar de la universidad y sin embargo hice una pausa para poder enseñarles. Este... Bueno, espero que se encuentren bien, que la cuarentena sea un momento para estudiar, pensar, no sé, yo pienso mucho, y para hacer ejercicio, cosa que yo no hago. Ok, venimos de una serie de conexos, muajaja, super cool, que trataban sobre la batalla que cada uno de nosotros, que se me enredó la lengua, sobre la batalla que cada uno de nosotros libramos. Y hoy vamos a empezar una serie totalmente nueva, que se llama... Sí, así como leyeron, la serie se llama Preguntas que sí tienen respuesta. Estas preguntas que nosotros vamos a estar desarrollando en esta serie, que tal vez va a ser un poco bastante larga, son preguntas que nacieron de ustedes, que nosotros hemos escuchado, que ustedes a veces sobre esos temas que hablan en los pasillos, sobre la encuesta que ustedes llenaron, sobre una hojita que una vez se pasó en el Conex para que ustedes dieran como propuestas de cosas que querían tratar o de preguntas que querían responderse a sí mismos con, bueno, las enseñanzas. Entonces, la pregunta de hoy es, bueno, yo la he escuchado mucho en temas de conversación de mujeres, de chicas de la iglesia. Y la pregunta es si Dios es machista. Sí, Dios es machista. Entonces, bueno, para poder caer en este tema, vamos a introducir en un concepto. Por los años 1700, un grupo de mujeres se levantó para exigir los derechos de ellas como mujeres al mismo nivel que el de los hombres, es decir, buscaban la igualdad social tanto de mujeres como hombres. Este movimiento se le llamó feminismo y yo les voy a leer el concepto original de feminismo para poder entonces de ahí caer al tema de si Dios es machista. El concepto de feminismo es: el feminismo es la ideología que defiende los derechos de la mujer al mismo nivel que el de los hombres. Así como lo había dicho, bueno, esas mujeres buscaban la igualdad social, no sobre el hombre ni el hombre sobre la mujer, sino sencillamente que las mujeres pudieran hacer lo mismo que los hombres. En ese momento era votar, no la basura, sino el dedito azul, la cosa. Trabajar, no solamente estar enmarcadas en su rol de madre y esposa. Ese concepto eh, sufre una transformación hoy en día. Y es que hoy en día ese concepto se enfoca en que las mujeres puedan demostrarse o demostrarle a la sociedad que ellas pueden dominar y pueden ganar por encima del hombre. Se ha convertido como en una lucha de géneros que busca que pone a las mujeres como una persona que quiere ganar control sobre los hombres. Y bueno, ese es el concepto hoy en día que de verdad dista muchísimo, muchísimo del original. Cuando estas mujeres en 1700 se levantaron, empezó todo ese movimiento feminista y todo lo demás. Y investigando encontré algo que me pareció muy interesante y que de ahí caeremos al tema. Porque son como las tres etapas de defensa que el feminismo propone para poder cambiar tanto la mentalidad de las mujeres y de la sociedad al hecho de que las mujeres pueden tener los mismos derechos que los hombres. La primera etapa trata de hacer consciente a las mujeres de que ellas no solamente son madres y esposas, sino que ellas también pueden tener un rol en la sociedad, como lo es trabajar, como lo es votar, como lo es tal vez crear alguna empresa, ser comerciantes, y que ante la sociedad era súper mal visto. La segunda etapa, estas mujeres, o sea, yo como mujer ya cambié la mentalidad. La segunda etapa es yo como mujer con mi mentalidad cambiada, poder hacerle entender al mundo que las mujeres sí pueden estar en la sociedad en otro rol, que no son madres ni esposas. Es decir, es concientizar al mundo, es cambiar el orden social, por así decirlo. Una de las curiosidades que me conseguí, a mí me gusta mucho leer, escribir y todas las cosas que tienen que ver con escritura, es que esa lucha que ese grupo de mujeres tuvo para poder cambiar la mentalidad tanto de ese país donde estaban como del mundo, era poder incluirse en las ciencias, matemática, física, química, y en trabajos relacionados con eso, pero también incluirse en la lengua, en el lenguaje que como seres humanos tenemos. Para nadie es un secreto que la palabra hombre se utiliza muchas veces para hablar de la humanidad completa. No hombre como el sexo, sino el hombre como creación, como individuo. Entonces, o cuando se menciona todos estamos aquí, no es que se refiere solamente a los hombres, sino que es una palabra general. Pero estas mujeres pidieron que hasta en los discursos políticos, en vez de decir hombres, los hombres, o todos, fuese específico el nombrarlas, es decir, todos y todas.
Y es un dato curioso mío, pues. Ajá, el tercer punto es de donde nace toda esta pregunta. Ok, el tercer punto es donde puede nacer la pregunta de si Dios es machista. Porque las mujeres, ya estando conscientes ellas de su valor, por así decirlo, o de su rol en la sociedad, ya haciendo consciente al mundo de cuál iba a ser su rol en la sociedad para que fuesen aceptadas, las mujeres se meten con el tema religión. Y es muy, muy curioso ver que en la religión no es que tiene que ocurrir un cambio de mentalidad, sino que las mujeres necesitan encontrarse en medio de la religión. Cuando estaba averiguando sobre este tema de si Dios es machista o no, estaba leyendo muchísimos artículos, conseguí unas cosas demasiado locas en internet y que, no sé, Dios se pinta las uñas y el cabello color pony. Y uno, ¿qué es esto? Entonces un artículo ahí súper loco, así que les diré algo importante: internet es el mundo de lo posible y hay que tener cuidado con las cosas que leemos porque de verdad a veces son demasiado fumadas. Ok, entonces de este punto se pueden desprender varias preguntas. Las mujeres siempre han pensado, o bueno, algunas mujeres piensan, y no solamente mujeres, sino hombres también, piensan que Dios es machista. Entonces, ¿será que Dios nos odia a nosotras como mujeres? ¿Cómo ve Dios a la mujer en medio de la religión, en medio de la Biblia? ¿Hay mujeres en la Biblia? ¿Por qué solamente los hombres son los que son mencionados en la Biblia? Y bueno, muchas de esas preguntas ustedes las hicieron. Ok, varias de estas preguntas ustedes las hicieron en la encuesta que ya pasó, y la mayoría de las preguntas que ustedes hicieron realmente esperaba que hicieran preguntas un poco más complicadas. No tengan miedo, no los vamos a comer, no vamos a decirles que son lo peor y los votaremos, no, para nada. Realmente es súper interesante también para nosotros poder desarrollar este tipo de temas. La mayoría de las preguntas que ustedes hicieron se responde con un tema cultural. Entonces es importante que cuando leemos la Biblia es entender el contexto en el que está escrito. Y ese es el primer punto que vamos a desarrollar para responder a esta pregunta. El primer punto es entender la cultura de aquel momento y de aquellos países. En ese momento en el que está, o sea, en el momento en el que está escrito la Biblia, predominaba el patriarcado, que por consecuencia o por mal concepto hasta de la misma sociedad, terminó en un machismo. Patriarcado no es lo mismo que machismo, eso hay que tenerlo bastante claro. Y los hombres en aquel momento tenían cargos más visibles, tenían muchos cargos políticos, tenían cargos, por así decirlo, empresariales. Entonces los hombres, ante el comercio y ante lo que era el mundo como tal, tenían expresión, tenían más visibilidad, porque se podía decir que estaban en la parte de producción del país. Y es importante que cuando leemos la Biblia, entender el momento en el que está escrito. Algunas cosas no podemos tomarlas literal. O sea, ejemplo, la mujer calla en la congregación y todas las feministas así se levantan: no, que por qué nos van a callar, que nosotras las mujeres, yo, pim, pum, pam. Realmente ese versículo o muchos versículos de la Biblia pueden sonar súper machistas, pero hay que entender el contexto, porque si sacamos los versículos del momento histórico y de lo que se quería decir tal vez a esa iglesia en particular o que se quería decir a esa persona en particular, pues déjenme decirles que vamos a cambiar por completo la esencia de lo que se quería decir. Y o sea, es muy importante recordar que en esos países, como ya dije, estaba el patriarcado, pasó al machismo, y en esos países sigue siendo así. O sea, no es algo de aquel momento, sino que todavía esos países llevan esa cultura machista hoy en día. Ok, el segundo punto es, creo que el más importante para responder esta pregunta, porque tanto hombre como mujer somos iguales ante los ojos de Dios, y entender eso, o sea, la igualdad de el ser humano hombre, el ser humano mujer ante Dios es vital. En Génesis 1:27 hay un versículo, bueno, no, este versículo dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Esta versión es Nueva Traducción Viviente, para los que les gustan las siglas, NTV. ¡Pum! Y de este versículo podemos encontrar, por así decirlo, dos verdades importantes que sostienen que la mujer y el hombre son iguales ante los ojos de Dios. Aquí en el versículo no dice creó al hombre solamente en la imagen de Dios y la mujer, bueno, la creó viendo cualquier cosa. No, ambos seres, o sea, mujer y hombre, son seres de valor creados a la imagen de Dios. Y a pesar de que son seres de valor, los dos, al mismo tiempo, son seres completamente diferentes. O sea, no es que porque nos creó Dios somos iguales. No, no, no. El hombre tiene sus características, la mujer tiene sus características propias de, por así decirlo, de su sexo, y se complementan. Se complementan, y eso la gente lo puede ver hasta en biología. No solamente hablando de lo que es personalidad, carácter o de características así como que la mujer es tierna, es un poco más tierna, es un poco más delicada, y el hombre es brusco o es así súper básico. O sea, no solo eso, sino que hasta en la parte biológica, en la parte sexual, se puede ver que hombre y mujer se complementan. Entonces, somos seres de valor, pero también somos seres diferentes que tienen su propia esencia. Y podemos ver también que el concepto original de feminismo, no el de hoy en día, sino el original, que era buscar la igualdad entre hombre y mujer socialmente, está bien, porque ante Dios, como seres,
individuales somos del mismo valor, o sea, estamos iguales. Y en ese momento cuando esas mujeres se levantaron, no se levantaron para decir el hombre no vale, sino que yo como mujer socialmente también valgo y quiero estar al igual que el hombre. Que si nos sacó de la costilla, que si me sacó de un pedazo de nalga, que no sé, que porque primero creaban, yo creo que esas son cosas irrelevantes y que algunas mujeres o algunos hombres también que leen la Biblia lo pueden tomar súper machista, pero la verdad es que este versículo deja en claro, la igualdad que hombre y mujer tienen ante Dios. El tercer punto va más dirigido hacia las mujeres, pero bueno, porque bueno, estamos hablando de si Dios es machista, pero también tiene datos importantes para los hombres. Así que hombres, no se sientan excluidos, ustedes también tienen lugar. El valor propio, o sea, el tercer punto es el valor propio que Jesús le da a cada persona, que Dios nos da. Y en el caso de la mujer, cuando Jesús vino al mundo, o sea, pisó esta tierra, carne, hueso, Jesús, cuerpo, es súper interesante ver que o sea, a través de la Biblia vemos a un Jesús que rompe con cualquier actitud machista de ese tiempo, que trata con mujeres o sea, que tiene interacción con mujeres de cualquier índole, desde una prostituta hasta una mujer o sea, considerada santa o pura. Y si Dios fuese machista, creo que nada de esto hubiese sucedido, nada que tenga que ver con las mujeres hubiese tenido valor ni hubiese sido tan clave en la venida de Jesús. También vemos a través de la Biblia a mujeres, por así decirlo, empoderadas, pero esa no es la palabra que buscaba, solamente que no sé por qué lo dije, o bueno, sí sé por qué lo dije. Vemos a mujeres que cumplen el propósito que Dios les encomendó. Vemos a mujeres como Ruth, como Esther, como María, la madre de Jesús. Vemos a mujer Priscila, era la esposa de un señor llamado Aquila. Y ella, Pablo, la resalta en una de sus cartas, Pablo la resalta como una mujer que es importante para el ministerio. Y creo que con esto, o con este relato, con esta historia, con esta mención de Priscila, se responde a la pregunta de la iglesia y también para otras mujeres y también para toda la congregación, de que tenía un ministerio y que tenía un papel importante para poder llevar la palabra de Dios. Averiguando sobre esto, conseguí, no, ya va, todas las mujeres que aparecen en la Biblia, conseguí como sus características y me llamó la atención de que, bueno, son valientes, obedientes, fieles, dedicadas, pero que todas son resaltadas como un ejemplo de fe en Dios y de obediencia. Y entonces, o sea, se puede decir que entonces la mujer en la Biblia es un ejemplo de fe, de amor y de obediencia. Y creo que eso es hermoso para todas las mujeres. Conseguí datos importantes que creo que responden totalmente a la pregunta. 1. Jesús viene al mundo a través de una mujer. Clave. 2. Vemos a mujeres que lo acompañan en su ministerio y cuando Jesús enseñaba, no solamente enseñaba a los hombres, enseñaba también a mujeres, a sus hijos, a sus familias enteras. O sea, no es que Jesús empezó el sermón, paréntesis, pero solo para los hombres, las mujeres fuchi, no, nada de eso. 3. Cuando Jesús fue crucificado, hubo un grupo de mujeres que permanecieron ahí al lado de la cruz llorando ese evento. Y una de las cosas que me gustó mucho, no anoté el versículo, sorry, se me olvidó, pero en ese momento en que esas mujeres lloraban porque veían a Jesús crucificado, Jesús les dice algo, parafraseando, ¿no? Les dice algo así como que, hijas mías, no lloren por mí, no, ya no cuiden de mí, sino que vayan a cuidar de los otros, vayan a llorar por los otros. Y a mí eso me pareció hermoso porque es así como que Jesús les haya dicho, ya ustedes hicieron bastante por mí, ustedes ya me acompañaron, ustedes ya lloraron por mí, ustedes ya me cuidaron y ahora hagan lo mismo con las demás generaciones, con sus hijos, con los hijos de otras personas y eso es lindo. Y otro dato importante es cuando Jesús resucita, se le aparece primero a las mujeres y eso es súper nice. Conseguimos versículos también que sustentan el valor de la mujer en la Biblia, promesas que Dios le hace a la mujer o elogios que Dios le hace a la mujer en la Biblia. Tenemos Cantares 4:7 que dice, toda tú eres hermosa, amada mía, y en ti no hay mancha. Está Proverbios 31:10 que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. En la historia de Ruth, a mí me gusta un versículo que es Ruth 3:11. Dios le dice a Ruth, en medio de su propósito, le dice, y ahora, hija mía, no tengas miedo, haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Y me gusta eso de todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar, porque en medio de una cultura machista, que Dios le haya dicho eso a ella, me parece clave en demostrarle que ella sí vale y que su condición de mujer no la limita en una cultura como esa. En Proverbios 31:25 encontramos el versículo que dice, ella está revestida de fortaleza y dignidad y afronta confiada el problema por venir. ¿De qué digo? Confiada el porvenir. Eso del problema lo taché, sorry.
Entonces aquí también vemos a la mujer como un ejemplo de valentía, como un ejemplo de fe, como un ejemplo de fortaleza. Ahora, el cuarto punto es entender que los roles que tiene mujer y hombre en la Biblia no es mujer solo madre y solo esposa y hombre trabajador y trabajador. Realmente no. Realmente la Biblia dice que las mujeres, las esposas, deben amar a sus esposos y los esposos deben respetar a sus esposas. Deben tratarlas como un vaso frágil. Y ese frágil no se refiere a que, sabes, la mujer es la chusma, la mujer es tan delicada, la mujer es tan poca cosa que se rompe ante cualquier cosa y no es fuerte o no es valiente ni nada por el estilo, sino que Dios hace un énfasis especial en el cuidado de la mujer, no porque la mujer no pueda cuidarse, no porque la mujer no tenga la capacidad de ser fuerte, valiente, de afrontar los problemas, sino porque la toma como un objeto preciado y delicado al cual hay que siempre cuidar, siempre llenar de amor, siempre tener protección. Y eso es cool. También es importante resaltar que hombre y mujer, como ya dije, se complementan y de ahí nace la familia. Y no es que el hombre está aquí, la mujer está aquí y esta es la familia, no, sino que hombre, mujer, Dios está por encima de ellos dos y que la relación que se establece en la familia es de equipo, es que ambos mantienen un hogar y no solamente en la parte económica, sino también hasta en la emocional, en la espiritual, es el echar para adelante como familia, es el criar a los hijos, es el orar por tu familia, es el trabajar como un equipo. Ahora, después de todo esto, ¿verdad? Ahí me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo sus lindas preguntas, que, bueno, las preguntas que hicieron, como ya les dije, la mayoría se responde con el tema cultural, pero hubo una opinión que nos llamó la atención, o bueno, me llamó la atención, y creo que de ahí se pueden desprender varias preguntas referentes a este tema, pero más que todo reflexivas y que también se pueden responder y podemos entender muchas cosas tal vez del pensamiento que cada uno de nosotros pueda tener sobre el tema de si Dios es machista o no. Entonces se los voy a leer y... Ajá, se los voy a leer. Dice, las religiones las moldean sus creyentes. Si en la Biblia hay temáticas machistas es porque sus creyentes lo son. La verdadera pregunta sería si los creyentes de la religión son machistas. No sé quién hizo la pregunta, ni sé... Bueno, no la pregunta, no sé quién es la opinión, pero está súper cool. Está súper cool porque no se limitó a una pregunta, sino que dijo lo que pensaba. Se los voy a leer otra vez, por si no le prestaron tanta atención. Las religiones las moldean sus creyentes. Si en la Biblia hay temáticas machistas es porque sus creyentes lo son. La verdadera pregunta sería si los creyentes de la religión son machistas. Y de aquí podemos preguntarnos, o les voy a preguntar a ustedes, y también me lo pregunto a mí, de que cómo es la crianza que cada uno, o sea, cómo es la crianza que cada uno ha tenido referente a este tema y cuál es la enseñanza que tanto en casa como en iglesia nos han dado. Porque eso puede influir muchísimo en el pensamiento de si Dios es machista o no. Y creo que es una pregunta que todos nos debemos hacer y reflexionar y también hasta conversar del tema. Después de todo esto, sigues pensando que Dios es machista, sigues pensando que Dios no es machista. Entonces, bueno, abajo van a tener un link donde van a poder dar su opinión referente al video, referente a las preguntas y que puedan responder y analizar cómo es la enseñanza que han recibido. Espero que les haya gustado el video, no soy muy buena para esto, pero bueno, lo hice porque los quiero y porque siempre es un privilegio poder enseñarles sobre Dios. Besitos. Ejercían ministerio. Pablo realmente tomó a esta mujer como un ejemplo